No sabe mal. Hola a todos, soy Yoyami, bienvenidos a mi canal y hoy los invito a que me acompañen a un viaje mágico y esotérico. Hoy nos vamos a Bali. Me estoy quedando en el Hotel Gria Santrián, que se encuentra en Sanur. El hotel es súper lindo, el hotel se encuentra como si fuera un jardín, ya lo ven ahí en las vistas. El hotel es muy acogedor, se respiraba tranquilidad, como en un templo. El personal del hotel muy amable, nos ofrecieron una habitación superior con vistas al jardín. Ahora vamos en dirección a la habitación. La habitación se encuentra en el medio del jardín, como ven la piscina ahí atrás de mí, una piscina bien linda, se encuentra en la mitad del hotel. La cama es bien grande, es una king size, es muy bonito todo con cuadros típicos de aquí de Bali. Es todo de madera. Para ellos la madera es un material que usan muchos o varios conocidos porque hacen unas figuras de madera y todo muy bonito. Después vamos a verlo en los mercados. Lo que más me gusta de todo, o bueno, casi me gusta, es el balcón. Mira qué vistas más lindas. Mira qué bonito. Es el tráfico aquí bastante concurrido. Como ya dije, el hotel se encuentra en Sanur. Sanur es la parte tranquila de Bali, más bien para familias y personas que buscan disfrutar de unas vacaciones relajadas. Comíamos casi todas las noches en el Night Market, que nos quedaba 10 minutos andando desde nuestro hotel. Si no se es muy exigente con la comida callejera es una muy buena opción y barata. El precio de las comidas varía. Un consejo les doy, tengan siempre billetes pequeños de 50.000 rupias. En el Night Market la comida puede llegar a costar de 2 a 4 euros por persona. Los smoothies cuestan 1 euro aproximadamente. En los baroons, que son restaurantes que pertenecen a los nativos, los precios son similares. Ya en los restaurantes de los hoteles la comida es más cara, hasta 6 euros por persona, pero sigue siendo barata. Hoy nos vamos de excursión, vamos a ir a ver. Ahora estamos en la selva de los monos. Esta es la entrada. Es una selva muy conocida en Ubud o en Bali porque viven los monos en su templo. Ya ve uno por allá. Hay que tener cuidado porque son un poquito agresivos. Pero mira, ya uno se le escanchó a la mujer. Mira qué cojones más grande tiene esto, mira. Mira, ay, se ha puesto bravo hasta porque lo señalé con el dedo. Mira cómo se hace el interesante. Estamos en medio de la jungla. No se parece nada a la jungla en Camboya o en Vietnam. Es bastante diferente. Los árboles. Es muy lindo, de verdad. La naturaleza es diferente completamente. Yo diría que Indonesia no tiene nada que ver con la parte Asia de Vietnam o Tailandia, no, es totalmente diferente aquí. El templo está todo rodeado por una serpiente enorme. Donde quiera se ve esto, que es una serpiente con monos.
y es alrededor de todo el templo. Tras unas horas en la selva de los monos, el guía nos dijo que sería buena oportunidad para visitar la ciudad de Ubud y recorrer el conocido mercadillo. Oportunidad para comprar souvenirs. Recuerda regatear mínimo un 30% del precio que te ofrecen los vendedores. Disfrutando al buen tiempo, fuimos a las plantaciones de arroz de Telalalán, protegidas por UNESCO. Son muy bonitas. Aprovecha los columpios gigantes y las vistas para hacerte unos vídeos y fotos para Instagram espectaculares. Yo lo tuve que hacer, aparte del subidón de adrenalina que no puede faltar. In 3, 2, 1, jump. Okay. Típico clima de Bali, empieza a llover y no para más de llover. Allá atrás está el volcán. Ese día no pude llegar a hacer la excursión del volcán porque estaba lloviendo mucho. Por eso recomiendo ir a Bali en la época de sequía, que es de mayo a octubre. Aunque la lluvia es calentica, no te impide que sigas haciendo excursiones. Si decides ir a Bali por poco tiempo, quizás te recomendaría excursiones guiadas. Ahora, si vas por 3 o 4 semanas, te recomendaría que alquilaras una moto. Eso sí, si eres valiente y te atreves a conducir como en Inglaterra por la izquierda. El tráfico en Bali es muy concurrido. Ten en cuenta que necesitas mucho tiempo de ir de un sitio a otro. Eso sí, vas a tener la libertad de hacer todas las visitas que quieras y no necesitas de un guía. En cada templo en Bali, bueno, este es en especial, pero en la mayoría de los templos las mujeres con el periodo no pueden entrar. Ahí lo ven. En este templo es muy especial porque no se pueden entrar las mujeres embarazadas, los niños que todavía no han tenido su primer diente de leche, como lo ven durante la menstruación, personas que han perdido algún familiar, en los primeros 42 días no se puede entrar al templo porque estás en un periodo de luto y luego solamente puedes usar el traje típico de Bali, que en caso de las mujeres es este sarón, es esta cinta en el medio que significa que, como decir, controlar los demonios que están en cada persona. Y para los hombres, todos tienen que entrar al templo con una banda en la cabeza, donde se ve que la banda de la parte derecha es más alta que la izquierda. ¿Por qué? Porque la parte derecha son los, como decir, los pensamientos buenos y la parte izquierda son los pensamientos malos. ¿Qué pasa? Que en el medio se controlan los pensamientos y se vuelve una persona neutral. Para ellos es muy importante la posición de cada ofrenda. Esto, por ejemplo, es una ofrenda que siempre se hace una vez al día. Los balineses creen que las ofrendas arriba son para Dios, abajo son para los demonios y en el medio son para las personas normales. Son muy religiosos, si tienen mucho miedo a los demonios. Por ejemplo, dicen, si un demonio quiere entrar, la puerta se cierra. Este templo pertenece es uno de los, ¿cómo decir? De los 9 templos más importantes de Bali, es este templo. En Bali hay más de 20.000 templos y muchos de ellos no se puede visitar como turista, como por ejemplo este templo en Tanalot. Muchas ceremonias de limpieza se realizan en dichos templos. A mí el tema me fascinó y el guía me propuso organizar una ceremonia de limpieza solo para mí. Fue un momento mágico que no olvidaré jamás. Ada diffuser ya, dan kan saya ada kayaknya dia. Sama kudaman, biasa. Aquí estoy haciendo un arroz amarillo. Eso es típico de Indonesia, de Bali. De Balinese ya. Sí. Y es muy para celebrar ceremonias como por ejemplo de cumpleaños o de limpieza, que es el caso de hoy. Y nosotros vamos a comer esto porque esto para ellos es como decir un cake.
¿ok? O un pastel, ellos lo que comen es un arroz amarillo. Pues es rico. Bueno, ya estoy vestida para la limpieza. Ahora tenemos que bajar al río, ya después lo verán. Aquí está el sacerdote que nos va a hacer la limpieza. Dat is alles normaal wat we doen van kop, dat is bij de vorm niet goed zien, ja. Hoe die sauber gemacht wordt, Bueno, ahora nos encontramos en una casa típica de un balinese. Aquí ese es el comedor, ahí guardan el arroz encima y ahí comen, y ahí se ve el televisor, ese es el comedor de la casa. Es como en Indonesia, ellos siempre dividen las casas como los templos en 3 niveles. El primer nivel es donde se encuentra Dios, ¿no? La representación. Luego el nivel del medio seríamos nosotros, el mundo donde estamos, el mundo donde vivimos, que somos nosotros las personas. Y luego el tercer nivel abajo, que sería, ¿cómo decir?, en el caso de los demonios o lo oculto. La cocina. Este pabellón se utiliza para hacer ceremonias, por ejemplo, cuando hay casamiento, cuando muere alguna persona, también es aquí. Por ejemplo, cuando hacen las ceremonias que se ponen los dientes rectos, eso es muy típico en Indonesia. Ellos, los 6 primeros dientes, hay un sacerdote que viene y se los lima para ponerlo parejo. ¿Por qué? Porque los 6 dientes son como 6 pecados. Señalo que Bali es la única isla de Indonesia que practica el hinduismo. Son muy arraigados a su religión. Por ejemplo, donde quiera en las calles vas a ver ofrendas e incienso. Por favor, no las pises. Así como tampoco toques la cabeza de los niños. Respeta sus creencias. Ellos son súper amables, sonrientes, siempre con una sonrisa. No sé, en Bali se respira paz interior, espiritual, felicidad. Es una isla que se ha quedado en mi corazón. Y así termino mi vídeo. No olvides abonarte a mi canal, deja tus comentarios si te gustó mi vídeo y nos vemos en el próximo.